Bien, buenas tardes. Siendo puntualmente las 19 horas, hoy inicio a esta clase número 4 de criminología. En, en esta lección número 4 veremos las divisiones y contenidos de la criminología y sus nociones. División y contenido de la criminología. Eh, Sabemos que la criminología es un poco larga, en el sentido de que más de una vez, más de una lección o de una unidad, vamos a alargarnos un poquito más. Pero por eso le digo que es larga. Bien, dice que durante la corta historia de la criminología han surgido grupos de autores entre los cuales unos amplían y otros limitan el objeto y contenido de dicha ciencia. Cada uno va revisando, viendo y haciendo de acuerdo a lo que le parece bien y le parece correcto. ¿Sí? Por eso dice, ampliar en algo o en algunos casos reducir todo esto, pero sin dejar de tener la misma esencia de siempre, que es el derecho. ¿Ok? Y con ese fin, dice, podemos dividir, que esto se divide en dos, perdón, en dos grandes grupos. El primer grupo dice, en el primer grupo podemos incluir a aquellos autores que consideran a la criminología como una ciencia integral, que se ocupa no solo del derecho penal, sino también de otras disciplinas auxiliares. Pero dice, huelga decir que al comienzo de esta tendencia ha sido rechazada, pero para encauzar mejor comprensión conviene exponer con amplitud de miras las distintas opiniones. Con miras a distintas opiniones. Es cuestión de estudiar mucho y, amén de estudiar, conocer la opinión de los demás. Por eso dice, eh, ampliar un poco, exponer y ampliar todo esto y escuchar distintas opiniones. Porque sabemos que en derecho hay muchas opiniones, así como habíamos hablado en temas anteriores, y principalmente en Derecho Romano 1, que se habla mucho sobre el tema y se hacen compilaciones, se recopilan las opiniones, se juntan las opiniones para poder ver si es correcta, si conviene hacer que esto sea ley. Entonces, por eso dice, con mira a las distintas opiniones. Nunca está de más, nunca está de más escuchar opiniones de los demás, eh, estar atentos o atentos a lo que dicen los demás, porque de eso se aprende. El, el doctor José Ingenieros decía en su libro titulado Criminología, expone que esta ciencia tiene un contenido, un contenido mucho más amplio según este autor. La criminología es una ciencia integral moderna que estudia no solamente la criminología, que estudia no solamente la etimología criminal, sino también los caracteres del delito, la clasificación de los delincuentes y los medios para combatir la criminalidad. En suma, estudia la totalidad del fenómeno individual social que es el delito. Tiene toda la razón, porque en derecho nosotros cuando tenemos casos y casos, debemos
primeramente estudiar todo lo que nos dice el cliente, todo lo que escuchamos de la adversa, todo eso tenemos que ir analizando. Por eso dice, estudia no solamente la etimología criminal, sino también los caracteres del estilo, del delito, perdón. La clasificación de los delincuentes. ¿Qué tipo de delincuente? ¿Cuál fue el delito que cometió? ¿Cuál, cuál fue qué fue el motivo por el cual él tuvo que hacer eso o cometer ese delito? Todo eso. Por eso dice que eh, él estudia en la totalidad del fenómeno individual y social que es el delito, que es el delito. Para este autor, dice, cosa que es muy importante, para este autor el derecho penal forma parte de la criminología, como se pueden apreciar atendiendo el hecho de que incluye su clasificación de los delincuentes dentro del objeto que estudia la criminología. Dijimos que estos tienen dos grupos. Era un poquito el preámbulo de lo que es o de lo que vamos a ir hablando. Dijimos que hay dos grupos. Uno de ellos dice que es la etimología criminal y dice, comprende la antropología y la sociedad criminal. Se ocupa del estudio de las causas que determinaron el delito, o mejor, los delitos. Comprende la, comprende la antropología y la sociología criminal. Se ocupa, dice, ojo con esto, se ocupa de las causas que determinaron el delito, o mejor, el o los delitos. Establece que el delito no es un producto del libre albedrío del delincuente, sino que este acto antisocial está determinado por la constitución orgánica del delincuente. ¿Qué significa esto? Vamos a volver a leerlo para que podamos entenderlo mejor. Establece que el delito no es un producto del libre albedrío. ¿Qué significa eso? Que no es que yo para ser delincuente, a mí me gusta ser delincuente y yo soy delincuente. Eso no figura, no se puede, no corresponde. Porque tal vez existan algunos que están estudiando, craneando, porque el delincuente cranea todo lo que va a hacer, hasta inclusive cómo lo hará. Dice, con los actos antisociales, por eso se llama acto antisocial, porque ante la sociedad eso está mal, ante la sociedad eso no se hace. El segundo es la clínica criminológica, que estudia las múltiples formas en que se manifiestan los actos delictuosos y los caracteres biopsíquicos. Los delincuentes no trata de establecer, no del delincuente, no trata de establecer la responsabilidad del delincuente, sino de fijar el grado de temibilidad según el peligro que puede resultar en su convivencia en la sociedad. Estudia las múltiples formas en que se manifiestan los actos delictuosos. ¿Cómo actúa el delincuente? ¿Cómo actúa? Dice, no trata de establecer la responsabilidad del delincuente, sino de fijar el grado de temibilidad, porque sabemos que existen delincuentes y delincuentes. Están los que roban y están los que matan para robar. Entonces, son eh, son temibilidades diferentes. Cada uno es diferente en su estilo de actuar. Están aquellos que
son violentos. Entonces, por eso dice, establece la responsabilidad del delincuente. No es eso, sino fijar el grado de temibilidad que se tiene o que tiene esa persona o ese delincuente ya, según el peligro que pueda resultar de su convivencia en la sociedad. Según el peligro que pueda resultar en su convivencia en la sociedad. Porque no crean que esto no acarrea temor. Por eso dije temibilidad, acarrea temor. El solo hecho de que nosotros sepamos de que algún delincuente, alguien terrible, peligroso, esté viviendo por ahí cerca de nuestro barrio, nosotros ya estamos en alerta. Por eso dice, la temibilidad según el peligro que puede resultar en su convivencia en la sociedad. La tercera, dice, es la terapéutica criminal. Estudia las medidas sociales e individualizadas, la profilaxis o de represión del delito. No trata de castigar al delincuente suponiendo libre de preferir el mal al bien, sino de procurar asegurar la defensa social contra su actitud. Por eso que es en derecho, en gran parte, es preventivo. Digo esto porque nosotros defendemos a alguien y si alguien cometió algo, un crimen, entonces esa persona recibe su castigo, se supone que es para que no vuelva a cometer. Por eso dice acá, sino procurar asegurar la defensa social contra su actividad morbosa, aislando de ella el establecimiento adecuado y instituciones preventivas, según los casos a ser calificados de peligrosos. Es querer reintegrarle otra vez en la sociedad o a la sociedad a estos delincuentes, ¿sí? Que ellos puedan volver a ser útil de nuevo a la sociedad, porque recordemos que el delincuente no nace, el delincuente se hace. Entonces, reintegrarle otra vez de vuelta a la sociedad. Según dice también acá el, el doctor, el doctor Bonger, dice, en uno de sus libros, dice, Introducción a la Criminología, otorga a esta disciplina científica un vasto campo de investigaciones. La criminología, dice Bonger, es una ciencia inductiva y como tal estudia los hechos con la mayor exactitud posible, tratando de investigar las causas de los fenómenos que observa. Según el referido autor, la criminología es una ciencia compleja que está compuesta por, tiene cinco composiciones según el doctor y profesor Bonger. Dice la antropología criminal, la sociología criminal, la psicología criminal, la psico y neuropatología criminal y la penatología. Son los cinco causas que él encuentra por el cual se le debe estudiar mucho a los criminales. Socialmente,
cómo fue su vida, cómo es su vida. Antropológicamente, de dónde viene, de dónde proviene, empezando por ahí. Sociológicamente, psicológicamente, cómo anda, psiconeurológico es, si está bien, está mal. Estas cinco secciones, dice, constituyen ciencias auxiliares de la criminología pura. Y no solo eso, él le agrega más a estos cinco que él dice que la criminología aplicada, es decir, afirma que también forman parte de la criminología aplicada, es decir, higiene mental, higiene mental y política criminal. La criminalística que estudia lo relacionado a la policía científica. Esto es muy importante en el primer punto, dice criminología aplicada, es decir, higiene mental y política criminal. Y acá es política, no es policía, es política. eh, política científica. Entonces, así como vimos en ítems anteriores, la antropología, sociología, psicología y la neurología, él le agregó más la criminología aplicada, donde dice higiene mental. Si una persona está metida, está viviendo y conviviendo con delincuentes, es probable que se convierta en corto, mediano o largo plazo también en delincuente. Por eso dice higiene mental. El segundo grupo dice, pertenece al segundo grupo aquellos criminólogos y penalistas que separan el estudio de la criminología propiamente dicha del estudio del derecho penal eminentemente dogmático y jurídico. Según el mundo Menget, dice en su libro Criminología, que fue traducido al castellano, pertenece también al segundo grupo de autores, pues para el referido autor, el contenido de esta ciencia de la investigación causal de la delincuencia. Para su estudio, él divide su estudio en 5 capítulos. Y vamos a ir leyendo. Uno de ellos es la concepción antropológica del delito. El segundo es concepción psicopatológica del delito. Concepción biológica del delito. Concepción sociológica del delito. Y la concepción dinámica del delito. ¿Qué significa concepción antropológica del delito? Es una especie de género humano, especies generi humani, que es en latín. Para su estudio toma la misma conformación física del delincuente que hace de él una especie aparte dentro del género humano. Es una especie de género humano. Para su estudio toma parte conceptos de físicos del delincuente. Él estudia también a él. La concepción psicopatológica del delito establece que el delito es una enfermedad si tiene con una conformación formal, es honesto, es bueno, pero si es deforme o se produce una anormalidad dentro de él, es malo y por consiguiente se transforma en delincuente. Como le dije recién, depende mucho del ambiente donde vive. Un ambiente inclusive en casa, si todo el día hay violencia, el chico en algún momento se vuelve violento y se vuelve delincuente. La concepción sociológica del delito. Esta teoría es denominada también teoría del medio ambiente. Otorga importancia regular a los factores exógenos o cohumanos, entre los cuales destaca la importancia especial de la economía de los autores.
Por eso habla mucho de sociológica, sociológica del delito, del contorno o del entorno de la persona, con quienes nos juntamos, con quienes frecuentamos, porque también eso habla mucho de nosotros mismos. Y por último, dice la dinámica del delito. Concibe que el delito es algo singular que se repite cada caso, es decir, y debe entenderse a la concesión de cada uno de ellos. Y así cada uno, cada quien tiene su formato, o ya después de haber hecho todo el estudio que hicieron, tienen sus resultados. Y el resultado está a la vista. Hasta el día de hoy, estas eminencias que nos dejaron legados muy importantes, nosotros estamos estudiando y seguimos estudiando lo que ellos nos habían dejado. Y por sobre todo y por sobre todo, que seguimos poniendo en práctica. Porque hay muchas cosas que sigue vigente en esto, en criminología, en todo, todo lo que respecta al derecho. Y que espero que esta clase número 4 haya servido de algo o sirva de algo y que oportunamente voy a enviar un poco las fechas de exámenes. Tenemos que ir viendo ya eso. Ya la próxima semana, por más tiempo, voy a revisar ya todos los trabajos que me envían o que me están enviando. Entonces, a partir de ahí voy a ir poniendo los puntajes correspondientes a cada uno de acuerdo a las medidas que van llegando. Muy bien, eh, que tengan buenas noches y espero que haya servido de algo o sirva de algo este video que estaré alzando en el transcurso de la noche o ya en su defecto el día de mañana. Buenas noches.